Como están amigos, hoy les traigo el tercer resumen de El indomable rey marcial. Anteriormente, Cyrus quería seguir a Rifen en sus viajes. Por otro lado, Eusus pedía disculpas al sabio de plata, ya que lo había decepcionado. Este sabio de plata le había dado mucha información y el trabajo no era gran cosa, pero parecía que su misión era muy difícil para Eusus. O simplemente lo había sobreestimado demasiado. Eusus sabía que estaba indefenso a pesar de la burla, así que solo podía disculparse. Incluso un mago poderoso no podía teletransportarse, pero el sabio de plata había enviado una ilusión de sí mismo al dormitorio de Eusus. Ahora solo le quedaba pedir que lo castigue a él y perdone a su familia. Pero a este ritmo, el futuro de su familia teme será sombrío, entonces desaparece. En otro lado, el sabio de plata había usado un artículo para hablar con Eusus, le había brindado todo tipo de información y aún así fracasó, nunca debió confiar en un mago espadachín. Más tarde va a ver al duque, su nombre era Sabio Apectus. Era el séptimo en poder del reino de Graim, usuario del aura, duque Iranath. Este le preguntaba qué le había empujado a usar el símbolo divino. Era un hombre inteligente, nadie en la historia había despertado aura a los 20 años, y su nivel de magia tampoco era bajo. Y fue de gran ayuda para garantizar la seguridad de la humanidad, gracias a eso fue recomendado para ser uno de los sabios de plata a pesar de su edad y falta de experiencia. Lo había aceptado porque creían que valía la pena. En otras palabras, la razón por la que se convirtió en sabio de plata no fue su rendimiento actual, sino su potencial futuro. Pero no habría ninguna acción disciplinaria, ya que no era un gran problema lo del símbolo divino. Pero necesitaba ser consciente de su posición. Por eso estaría excusado, era conocido como el sabio Lestin, pero su verdadero nombre era Teslon. Sabio de plata, los guardianes de la humanidad que controlan el continente desde las sombras. Su poder es lo suficientemente grande como para dictar el ascenso o la caída de toda una nación. El problema es que todavía estaba en la parte inferior de las filas. Estaba maldiciendo, quería convertirse en un miembro oficial, pero tenía mucho camino por recorrer. El rey demonio que sacudió al mundo con terror, se ha reencarnado en este mundo con un cuerpo de acero y el cerebro de un gran mago. Nadie en este mundo sería rival para él, y tampoco podrían detener la pesadilla que traería. Necesitaba detenerlo antes de que haya recuperado por completo su destreza mágica. Por el momento ya era terrible que Rifen lograra tomar la voz de ilusión. Pero había esperanza, incluso si era el rey demonio, no debería ser fácil para él recuperar todos sus poderes. Por eso necesitaba hacerse más fuerte, con la voz de ilusión, la reliquia de los 4 símbolos, según Jade, esos artefactos son la razón por la que el rey demonio pudo volverse tan poderoso. Así que necesitaba asegurarse de tomar la reliquia de los 4 símbolos antes que Rifen. Por otro lado, el equipo de Rifen seguía viajando, y Cillian estaba molesta ya que era el que conducía. Pero Cyrus solo pensaba que era un grupo muy extraño, fue difícil entenderlos desde el principio, escogieron quién haría las tareas sorteando nombres cuando podrían haber hecho que la esclava elfa hiciera el trabajo. Le había preguntado a Rifen por qué hacía la limpieza en lugar de que lo hagan las esclavas. Pero el mundo ya las trataba como esclavas, por eso Rifen no quería hacer esto. Los consideraba sus amigos y seguiría tratándolos como tales. Y estaba bien si quería irse por no estar de acuerdo con esto. Cyrus había escuchado que había mucha gente extraña entre los artistas poderosos, pero no era su problema, sea cual sea la persona que Rifen fuera, le había jurado lealtad hasta el día en que domine la esgrima. Hasta entonces, Rifen sería su señor. También se preguntaba qué estaba haciendo, pero no creía que intente meditar para alcanzar la iluminación marcial. Rifen se estaba concentrando en reunir maná para volver a encender la voz de ilusión. El primer nivel era un desafío para principiantes. Y como se estaba cansando del escenario de la realidad virtual, Rifen decide modificarlo. Luego venía el entrenamiento, usando el viento como proyectiles, agregando flechas de fuego. Como el número de objetivos aumentaba, Rifen no podía mantener la velocidad. La modificación que hizo lo estaba insultando en un idioma antiguo. Y había perdido 3 objetivos ya, pero después de varios intentos más, logra pasar la prueba.
La voz de ilusión era eficiente, pero había demasiadas características inútiles. Este artefacto era algo usado para la educación en la Edad de Plata, le permitía elegir entre una variedad de escenarios como casinos, escuelas o parques. Estaba lleno de música y mujeres guapas animándote. Y cada vez que pasa un escenario, lo recompensaban con puntos. Un artefacto que te da motivación a la vez que te sube de nivel. Riffen no sabía cuándo odiaba estudiar la gente de la Edad de Plata para hacer algo así, eran simplemente perezosos y era porque el conocimiento era tan fácil de obtener que su valor era bajo. Pero con esto, sería capaz de recuperar una cantidad considerable de su magia incluso con el cerebro de Teslon. En ese momento lo llaman, estaban por llegar a Strasanda. Era un centro militar y comercial donde confluyen las rutas comerciales del norte. Al llegar va a una de las sucursales del sindicato en el que invirtió y el encargado le entrega la información que Riffen solicitó. En decía que Riefenstahl perdió la cabeza a los 16 años, volviéndose loco a causa de alguna enfermedad mental no identificada. Insistiendo que era Teslon en lugar de Riefenstahl. Esto lo confirmaba, el rey marcial Teslon había reencarnado en ese mismo tiempo. Teslon estaba en su cuerpo y Riffen en el suyo. Esperaba que no fuera así, la información también decía que dejó la Torre del Mago a los 20 años, y nadie volvió a saber de él después de eso. En su vida pasada, se convirtió en mago oficial a los 20 años, no fue una cuestión de habilidad, los de arriba de la Torre de Mago simplemente no le permitieron dejar la torre. Y ahora no sabía cómo se las había arreglado Teslon para irse. Necesitaba más información que esta, debía encontrar un cazarrecompensas útil del sindicato Taoban. Por otro lado, Sillan contaba la primera vez que conoció a Riffen, pensó que era un pueblerino, pero entonces se quitó la camisa y mató a un demonio, lo cual fue genial para él. No sabía si estaba siendo humilde, pero ocultaba sus poderes por alguna razón. Pero Riffen no sabía qué hacer, no sabía si estaba bien llevar a Sillan y Rus a la Gran Forja. Pero ahora eran sus amigos, así que debía hablar con ellos. A donde irían no era una reliquia de la Edad de Plata, estaba seguro de que tenía curiosidad por saber el destino, pero antes de eso, necesitaba comentarles el objetivo de su vida, su sueño. No pensaba en elfos, enanos u orcos como esclavos, también quería que los demás piensen igual. Su sueño y objetivo en la vida era crear un mundo donde todas las especies sean liberadas de la esclavitud. Rus no lo entendía, preguntando si quería liberar a los elfos y enanos en la naturaleza. Pregunta que molestó a Tilla. Pero Riffen le explica que no eran diferentes a los humanos, tenía sus propios pensamientos y emociones, no debía hablar de ellos como si fueran bestias. Era confuso para las personas, probablemente era como si Riffen dijera que hay que tratar a las vacas o a los cerdos como humanos. La única diferencia que veían entre los animales y especies esclavizadas era la capacidad del habla. Pero para Sillan esto era típico de Riffen, quería cambiar el mundo, y su objetivo no era simplemente liberar a los esclavos. Quería lograr su sueño, aunque eso convierta al mundo entero en su enemigo, por eso les estaba preguntando si querían unirse a Riffen en este viaje. Sillan decide seguirlo. No estaba completamente de acuerdo con su sueño, y para ser honesto, pensaba que era un sueño poco realista. Pero como Riffen lo dijo, era extraño que todos ellos sean tratados como esclavos, además, era difícil encontrarse con gente talentosa como ellos. Los elfos, enanos y orcos estaban divididos en dos sexos, por eso necesitaba predicar el amor de Pilamense a cada uno de ellos. Quería pasar a la historia como la primera persona en difundir la fe a las otras especies. Riffen le recuerda que podría ser aborrecido por la humanidad si lo sigue. Rus no entendía nada de lo que hablaba, pero le había jurado lealtad, y el camino de Riffen ahora era su camino. Riffen le pide que se asegure de mantener sus secretos a salvo, lo que hablarían a partir de ahora sería confidencial. Irían a la Gran Forja, era donde estaba el templo de Alpot, el dios que los enanos adoran. Tiempo después, el grupo ya estaba de camino al templo, pero tuvieron que luchar contra monstruos en su camino. Los enanos eran capaces de formar una conexión con la tierra para amplificar temporalmente su fuerza, y Rus era un usuario del aura. Los ogros no eran rivales para su grupo.
El lugar estaba repleto de monstruos. Rifen sentía que era peor que otros sitios antiguos. Era el motivo por el que nadie pudo llegar hasta ese lugar. Había una razón por la que los enanos establecieron el templo en ese lugar. Más adelante se encuentran con grifos fantasmas, por lo que Rifen debía usar magia, así que le pide a Rus que lo cubra. Rus no podía acostumbrarse a sus hechizos. Sillan también estaba sorprendido. Sus habilidades mágicas eran realmente terribles hasta hace poco. Pero su magia no duraba mucho por ahora. Pero Siris pensaba que a veces Rifen era adorable, y al preguntar por el tiempo que demorarían, Tilla le dice que tardarían unas 2 semanas. Pero Rifen les dice que no tomarían ese camino. Existía un atajo, así que solo tendrían que viajar un día más. Al día siguiente habían llegado al lugar. Estas eran ruinas antiguas de la Edad de Plata, las ruinas de Daiman. Siris quería saber cómo supo sobre el atajo, pero Rifen solo le dice que lo escuchó en algún lugar. Tampoco podía entender lo que Siris pensaba, y se preguntaba qué pensaba de Rifen. Al llegar a la entrada, Rus tomaría la delantera, pero Rifen abre una puerta con su magia, indicando que era el camino a seguir. Y para no levantar sospechas, les dice que su maestro exploró este lugar cuando era joven. Esta era una excusa que Rifen pondría cada vez que Siris dude de él. Ciertamente ella dudaba, decía aprender de su maestro, pero conocía todos los pequeños detalles. Era como si hubiera estado en ese mismo lugar antes. Al llegar a la gran forja, Tillan estaba sorprendida. Era completamente diferente a las historias que escuchó. En eso Rifen reconoce una pared con escritura antigua y con un golpe lo derriba. Esto les permite ingresar en el templo. Dentro podían observar gigantescos monumentos de enanos. Pero Sillan le preguntaba si estaba bien romper las paredes. Rifen decía que estaba bien, pero ahora vino a la gran forja siguiendo los recuerdos de su vida pasada. Destruyó un poco del templo en su vida pasada, pero no había ningún problema en ese entonces, ya que Alpot le había dado un oráculo antes de tiempo. Pero ahora era diferente. Los enanos que observaban pensaban que eran invasores. Así que todo salió de forma diferente. Los enanos querían defender su templo. Claramente no estaban conformes con que destruyeran su templo. Pero Rus estaba molesto, ya que las criaturas inferiores trataban de dañar a los humanos. Pero Rifen lo detiene. Entonces les dice a los enanos en su idioma que no querían luchar. Pero de todas formas le disparan flechas, y al ver que las flechas no le hacían nada, los enanos pensaban que se estaba burlando de ellos. Rifen insistía en decirles que no era su enemigo, ya que los enanos deberían saber que no estaba mintiendo, ya que prácticamente eran detectores de mentiras. Y al preguntar quién era, Rifen les dice que era su salvador, el humano mencionado en el oráculo de Alpot. Sillan no entendía cómo podía decir eso con tanta seguridad, empezando a sentir vergüenza ajena. Rifen había venido a reunirse con el gran sacerdote Machelin, por orden de la tribu Martillo de Acero. Al escuchar esto, los enanos estaban felices, ya que su salvador había llegado. La Gran Forja era una ciudad situada a 30 metros bajo las montañas Etelar. La ciudad tenía 2 kilómetros de ancho y de 30 a 50 metros de alto en esa cueva gigante, y el río que fluía era una fuente termal. Un enano les estaba enseñando la ciudad. Rus también estaba sorprendido, ya que levantar una ciudad como esa requeriría una enorme cantidad de mano de obra. La Gran Forja era una ruina de la Edad de Plata, y los enanos remodelaron el interior. Pero Rifen sabía que esta era una ciudad de enanos en la Edad de Plata. La altura de las puertas era realmente baja. En la Edad de Plata, los enanos habían florecido lo suficiente como para construir una ciudad como esta, y no sería posible si hubieran nacido como esclavos. Pero estaba seguro que a Rus le costaría entenderlo por todo el lavado de cerebro con el que creció. También recibieron un lugar para quedarse y comida, pero Siris no podía comer carne por su dieta vegetariana. Pero el enano les explica que la carne era buena para la parte baja de los hombres. Rifen también es llamado por Pulbart. Al llegar, este le da la bienvenida al Salvador designado por el oráculo. Este era el gran sumo sacerdote de Alpot, Machelin Path Hammerland. Rifen estaba feliz de verlo otra vez. Por otro lado, Teslon estaba soñando con su pelea contra Rifen.
Aún no era suficiente para él, se había mantenido ocupado sin descanso durante los últimos 6 años. Despertó Aura a los 20 con ese cuerpo escuálido, usa ese poder para amenazar a los ancianos de la Torre de Magos para que le dieran los derechos de un mago formal. Después construyó conexiones con aquellos que serían poderosos en el futuro, incluso logró convertirse en miembro del Sabio de Plata. Todo iba según lo planeado, pero no sería capaz de derrotar al Rey Demonio con solo aura y magia de 5 círculos. El Rey Demonio probablemente sea más fuerte porque su cuerpo original nació más fuerte y resistente. Tampoco sabía cuánta de su magia había recuperado. Posiblemente también estaba buscando a sus subordinados y su magia perdida. Él también necesitaba guerreros fuertes que lo ayuden a derrotar al Rey Demonio. Por otro lado, Rifen estaba frente a su más leal subordinado y más confiable amigo, también un respetable y confiable maestro. Machelin sabía que decía la verdad, pero era extraño, nunca se habían conocido y él nunca salió de ese lugar en 50 años. Rifen le dice que podría ser extraño, pero se encontraron por primera vez dentro de 10 años. Esto había asustado a Machelin, pensaba que su salvador tenía alguna enfermedad mental. Pero Rifen le dice que había viajado a través del tiempo. Al final le contó todo, cómo había vagado por el continente como un gran mago. Cómo se involucró con las otras especies de otro mundo mientras buscaba la forma de llegar al reino de los 10 círculos, cómo habían luchado contra los humanos. Cómo fue llamado el Rey Demonio del Imperio Antares e hizo la guerra con el continente antes de encontrar su fin. Sabía que era difícil aceptar lo que le decía, pero estaba diciendo la verdad. Si le cree o no, era su elección. Era difícil para Machelin creerle, aun sabiendo que decía la verdad. Si no hubiera sido por el oráculo de Alpot, habría pensado que estaba loco. Pero quería ponerlo a prueba, si estaba loco, o si realmente viajó en el tiempo. Si realmente fue uno de sus subordinados cercanos, entonces debió contarle sobre esto. Le pregunta de qué color era su barba. Rifen sabía la respuesta y estaba confiado, Machelin realmente no tenía barba. También caminaba con esa barba falsa dentro de 30 años, nunca había cambiado. Y el secreto detrás de esta barba es que fue bendecida por Alpot. En el mundo de los enanos, una gran barba era símbolo de masculinidad, podía ser calvo, pero si no tenían barba, eran considerados brutos. Pero Machelin nunca fue capaz de dejarse crecer una barba, no importaba cuán grande fuera su poder divino y sus habilidades de liderazgo, si no fuera por esta bendición, no habría sido respetado como lo es ahora. Ni siquiera los enanos sabían sobre esto, ahora podía confiar en Rifen. La razón por la que quiso verlo, era para darle un consejo, pero si lo sabe todo, solo le quedaba una cosa por hacer. En representación de todos los enanos, Machelin juraba lealtad a Rifen. Pero Rifen no estaba seguro de poder devolverle su lealtad en esta vida, así que le pide que se levante. Machelin estaba equivocado, Rifen necesitaba su consejo ahora más que nunca. Ya había fracasado una vez, intentó resolverlo todo con poder y acabó convirtiéndolos en un enemigo de la humanidad. Ahora no podía repetir ese error. Le cuenta sobre los esclavos que acogió en Chatham para recibir educación, si todo iba bien, los demás intentarían enseñar también a sus esclavos. Era esperanzador para ellos que los humanos cambien su opinión de ellos poco a poco, pero harían falta al menos 100 años para que se produzca un cambio significativo. Los elfos y enanos viven mucho, pero Rifen sería demasiado viejo para ese entonces. Ahora mismo Rifen estaba intentando recuperar su magia, consiguiendo ganar un poder que no tuvo en su vida pasada. No sería difícil reconstruir el imperio y volver a ser el terrorífico Rey Demonio. Pero eso solo sería una repetición de sus errores anteriores. Solo se convertiría en un símbolo de miedo para los humanos, no quería pintar el continente con sangre una vez más. Machelin ahora podía ver el problema, pero Rifen estaba subestimando al mundo. La razón por la que fracasó no fue porque usó el poder, era porque fue todo lo que usó. El mundo no era tan fácil como para pensar que, como la fuerza bruta no funcionó, debería intentar algo más. Tampoco es que odiara a los humanos, pero no le agradaban. Machelin le dice que ese fue su problema, nunca tuvo amigos humanos en su vida pasada.
Piensa que Rifen llegó a maltratar a los humanos, tanto como respetaba a las especies de otro mundo. Mientras le preguntaba por qué no incluyó a los humanos en el ejército en su vida pasada. Rifen no podía confiar en los humanos, y no era una guerra que los beneficie. Pero tampoco había empleado humanos en la administración del imperio. Rifen realmente desconfiaba de los humanos, ya que los elfos y enanos nunca caían en la corrupción, por eso no eran necesarios. Además, los enanos podían escuchar la verdad, por eso eran los más adecuados para el trabajo. Pero tampoco les había dado un puesto en la política, muchos fueron aceptados como ciudadanos del Imperio Antares, pero realmente no tenían ningún derecho. Ahora tenía más sentido para Machelin que lo llamaran el Rey Demonio. La vida posiblemente fue buena para los granjeros ordinarios, pero era diferente para los de alto estatus. Un rey demonio no se convertía en rey creando montañas de cadáveres y bebiendo sangre. Cuando un ser poderoso no es considerado con su entorno y solo escucha las voces de aquellos que le agradan, tratando de mover el mundo en una dirección que solo a él le gusta. Solo entonces se los considera un rey demonio. Rifen tuvo buena voluntad, pero sin duda era un rey demonio. Estos son todos los capítulos hasta ahora, volveremos con el resumen el siguiente mes. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.